Bueno, arrancamos con la con el segundo encuentro de la unidad 4 que tiene que ver, como decía el profesor, con la cuarta revolución industrial y empezar a pensar cómo gestionar las organizaciones en contextos sinistrales, en contextos de incertidumbre, que claramente en contexto actual es un contexto de incertidumbre. El cuatro semestre pasado el profesor decía que en las clases presenciales nosotros poníamos a modo de ejemplo cómo en un futuro. Bueno, ahora es algo muy actual. Bueno, eh, cuando ustedes estuvieron trabajando el texto de la sociedad postcapitalista de Peter Drucker, que es una persona que puede ver de diferentes lugares, porque no lo puedes caracterizar en una ciencia determinada, ¿no? Eh, Intentó hacer un análisis concreto de las características que tenía el fin del siglo XX, ¿no? Y él planteaba que estábamos en un momento que se denominaba sociedad postcapitalista y que lo denominó sociedad del saber. Entonces hizo todo un retroceso hacia atrás, todo un análisis hacia atrás. ¿eh? Él decía que había revoluciones tecnológicas. Las revoluciones tecnológicas eran las revoluciones que generaron cambios de paradigmas en la realidad, en la sociedad. Él hablaba de que la primera revolución tecnológica es la invención del arado de madera, que determinó que cambie la política, que cambie la vida cotidiana y las subjetividades de las comunidades y de los distintos grupos a través de un invento de un arado de madera que determinó que la gente dejara de ser nómada para transformarse en agricultores. Entonces ha cambiado la vida cotidiana, la subjetividad, las relaciones, como algo macro, como algo del escenario condiciona lo micro que tiene que ver las subjetividades, ¿no? Entonces ha cambiado. Eso son una revolución que se ha generado desde el punto de vista tecnológico. La gran revolución concreta, la primera que ustedes estudiaron con Zorrilla y que da orígenes luego al surgimiento del capitalismo, es la revolución industrial. Lo han estudiado, hoy lo que trato es redondear, ¿no? Lo han estudiado, lo han analizado, vieron cómo la revolución industrial, producto fundamentalmente en Europa y se da fundamentalmente en Inglaterra, producto de la conjunción de los capitales, del capital en la producción en serie, producto que genera muchos productos que se empiezan a producir en forma masiva. Eso genera problemas, dificultades y genera progresos, pero genera cambios. Y todo cambio genera crisis, ¿no? Desde lo individual lo vimos esto. Todo cambio genera crisis. En ese arado de madera, ese cambio generó crisis. Dejó de ser importante el tipo que luchaba y el tipo que iba a buscar fieras, porque era una sociedad nómada, a una sociedad más tradicional, que se quedó asentada en un campo, que trabajaba el cultivo, cambiaron los valores, los mitos, las creencias, las costumbres, y cambiaron las subjetividades. Lo mismo dijimos que pasa con la revolución industrial. Cambia la subjetividad, cambia la forma de percibir la realidad. Habíamos comentado que de pronto surgen las ciudades dormitorios, donde los hombres trabajan y duermen en colchones calientes, se denomina, porque se levanta uno y se acuesta otro, donde tienen libertad, pero hasta libertad de morirse de hambre, porque si no trabajan en esto, no trabajan en nada. En el campo estaban trabajando, pero hubo crisis, porque de pronto, al ser más barata la producción industrial, la gente entra en crisis el campo y la mano de obra se tiene que ir, ¿no? Esto sucede habitualmente en los países periféricos y demás. En ese contexto, el campo se trasladó a la ciudad, se urbanizó la ciudad, surgieron las fábricas, las ciudades fábricas, donde la gente dormía al lado en una fábrica, se alejaban de las familias. Y ahí surgen los sociólogos clásicos, Durkheim, Comte, con el surgimiento de la sociología, que dicen, ven esta problemática, intentan dar una respuesta y cada uno intenta dar una respuesta desde su mirada. Lo mismo que ahora, supongamos que lleguemos a la pospandemia,
que va a ser un cambio de paradigma, que va a ser un cambio cultural, que va a ser un cambio de subjetividad, y surgen unos nuevos cientistas sociales que intentan de analizar qué pasa con la pandemia y qué pasa con la pospandemia. ¿Cómo conjuga la pospandemia y esta sociedad nueva que se va a generar, que no sabemos hacia dónde va, qué le pasa a las personas, qué le pasa a las sociedades, qué le pasa a las instituciones? ¿Las instituciones van a poder dar la respuesta a este nuevo tipo de sociedad? En ese momento, las instituciones que había, por ejemplo, las instituciones vinculadas al ciudadano feudal, no pudieron seguir dando respuestas en una sociedad capitalista que producía en serie. Surgieron, ¿se acuerdan que contamos por del punto de vista de Foucault? Surgió la sociedad disciplinaria, surgió el hospital, surge la prisión como un elemento de enderezar conductas, el hospital como el elemento de una institución para curar, la fábrica y la disciplina. O sea, no es el artesano que trabaja tranquilo algunos meses para el señor feudal y otros meses para sí, no, tenés que producir. Y a eso se llama revolución industrial. Fíjense cómo todo se va relacionando, ¿no? Lo macro con lo micro, lo macro, el escenario producto de la revolución industrial en la construcción de la subjetividad. Los distintos autores fueron hablando de primera revolución industrial, segunda revolución industrial, tercera revolución industrial, que en la tercera es la que está hablando fundamentalmente Peter Drucker sobre el fin del siglo XX, comienzo del siglo XXI, ¿no? La tercera revolución industrial. Toda revolución industrial es un cambio de paradigma, es un cambio de escenarios, y todo cambio de escenarios, todo cambio de paradigma genera crisis. Y esa crisis es una crisis que atraviesa lo individual, atraviesa las instituciones y atraviesa las organizaciones. Repito, toda crisis es un cambio individual y colectivo que atraviesa la mirada, que atraviesa los sujetos en su subjetividad, pero también atraviesan las organizaciones y las instituciones. Hay instituciones que dan respuesta y instituciones que no dan respuesta. Y hay instituciones que se tienen que adecuar a ese momento histórico. La Iglesia, que es una sociedad muy cerrada, que perduró a través de muchos años y es muy vertical, también se tuvo que ir adecuando a los distintos momentos históricos. ¿Se entiende? Bien. Después viene la segunda revolución, que es la revolución de la productividad, que ustedes la habrán estudiado en alguna materia o lo habrán leído en esta materia, que tiene que ver con qué. Todo el proceso capitalista trata de maximizar sus ganancias. En algún momento determinado, la revolución industrial llegó a su techo. ¿Por qué? Porque de pronto los mercados ya se fueron conquistando, de pronto las guerras no bastaban para conquistar nuevos mercados, de pronto los productos se fueron ubicándose en el mundo, y entonces para maximizar las ganancias, se te pensó no tanto en el afuera, sino en el adentro. Y entonces se empezó a aplicar en la revolución de la productividad lo que ustedes estuvieron viendo por Taylorismo, que es tratar de bajar el costo de lo producido, tratar de que disminuya el tiempo en lo producido para no generar pérdidas. Incrementar las ganancias tiene que ver con incrementar la productividad. Esto tiene que ver con la última etapa del sistema capitalista liberal que se da fundamentalmente a principios del siglo XX. Taylors, recuerden Taylorismo, lo van a estudiar en toda la carrera. Después aparece la revolución de la gestión. Ya no es tan necesario empezar a hacer un control hacia dentro de la producción, sino tiene que ver con una gestión hacia afuera. Por ejemplo, al principio se generaban productos, después se buscaban mercados, después los mercados estaban saturados. Entonces se trató de disminuir el tiempo de producción y el costo interno de producción. Se puso capataces para controlar internamente una producción y demás.
Cuando esto también llegó a su techo, aparece la revolución de la gestión. Hay que tratar de generar nuevos productos y no vender el producto, sino generarte la necesidad de que consumas tal o cual producto. Entonces aparecen las gerencias, aparecen los servicios, aparece el marketing, aparece la publicidad, tratando de generar en vos una necesidad de consumir tal producto, porque ya el producto no se manejaba en función de la necesidad, sino de la satisfacción. Y entonces hay que generar algún sistema de satisfacción. Ahora, Peter Drucker va a llegar al final y va a decir que sobre fines del siglo XX, fundamentalmente, surge una nueva revolución. Y esta revolución no es de la producción, ni de la productividad, ni de la gestión, sino del saber. El saber implica un bien de capital. Habíamos dicho que el dinero, la tierra y el trabajo humano eran bienes de capital, decían los economistas. Bueno, Peter Drucker dice que es el saber. Y aparece el tema vinculado con el tema de las organizaciones. Cómo hacer una organización, cómo las organizaciones cambian en contextos determinados y cómo el saber genera valor. Entonces aparece todo lo que tiene que ver, que lo leyeron en la última parte con Peter Drucker, con todo lo que es la revolución del saber, que tiene que ver con este contexto. Ahora, esta revolución del saber coincide con la tercera revolución industrial. Y hoy por hoy estamos en a diciembre del año pasado estábamos trabajando en la cuarta revolución industrial. Digo a diciembre, porque en estos 7, 8 meses ocurrió una pandemia que no sabemos en qué contexto estamos. Sí que se aceleraron una serie de cuestiones que estaban planteadas en la cuarta revolución industrial, que es una revolución netamente tecnológica, y que de pronto eso incide en las subjetividades. Lo que produjo la pandemia es hacerlo más vertiginoso ese cambio. ¿Me siguen hasta acá? Hola. Sí, profe. Bueno, dos hechos históricos, es decir, vamos a marcar. Después vamos a enmarcar el escenario que tiene que ver con la cuestión histórica, ¿no? En 1930 se produce la crisis del Estado liberal y el comienzo del Estado benefactor. La crisis del liberalismo, basado en el mercado, y el ingreso del Estado en la producción de bienes, de mercadería, de materias primas, y el Estado se hacía empresario, porque tenía que ver con una mayor distribución de la riqueza. El gran temor que se estaba manejando el mundo en ese momento tenía que ver con la expansión del comunismo. Entonces, ante la expansión del comunismo, lo que se trataba fundamentalmente de hacer es producir, que el Estado produzca y nivele las contradicciones del sistema. Ese estado de bienestar, fundamentalmente, dura hasta 1981, crisis del estado de bienestar, Reagan y Thatcher en Inglaterra, la que estuvo con Malvinas, Reagan en Estados Unidos, el Partido Republicano, y se comienza a cuestionar ese estado de bienestar diciendo que el Estado era muy grande, es decir, muy inflado, pero no había productividad en la sociedad. Es decir, que había pleno empleo, pero ese empleo no generaba productividad. Y por eso había crisis en el mundo. Dijimos que el capitalismo lo que necesita es incrementar la ganancia. Si no hay productividad y hay pleno empleo, no hay ganancia. En países con alto nivel de sectores asalariados, con alto nivel de ingreso, le genera algún ruido ¿a dónde? Al capital. Y en países como el sudeste asiático en su momento y demás, que tenían bajo nivel de ingresos, a los asalariados generaba mayor productividad. Desde el punto de vista político y económico, para entender, la segunda mitad del siglo XX tiene dos elementos importantes para poder entender dónde estamos parados. Con el surgimiento, la finalización de la guerra, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la instauración de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, se da la consolidación de dos bloques,
Y entonces económicamente los bloques en esta Guerra Fría, que no se enfrentaban directamente, pero se enfrentaban de otra forma, es decir, determinaba que económicamente uno se vincula a un sector y otro se vincula a otro. La economía era economía de mercado, que era Occidente, y la economía planificada, que era de la Unión Soviética. A partir de 1989, por una crisis que vamos a contar en un ratito y demás, cae el muro de Berlín. ¿Qué es la caída del muro de Berlín? Se separan se unen las Alemanias que se habían estado separadas después de la Segunda Guerra. Se unen las Alemanias, cae el muro de Berlín. Paradójicamente, luego comienza la crisis en la Unión Soviética y la Unión Soviética, es decir, deja de ser la gran potencia mundial, se separan las naciones que componen la Unión Soviética y queda un solo capitalismo, un solo sector poderoso en el mundo, Estados Unidos. Es decir, fue el triunfo de Estados Unidos. Pero esta revolución que se va generando, estos cambios que se van generando, van paralelamente al desarrollo, vinculados al desarrollo de lo que se va a denominar después la globalización. Y esta globalización va a definir que existe una economía mundo que está vinculada en todo el mundo y que es mucho más importante las empresas que están vinculadas en la economía mundo que las empresas que respondían antes a los países. Ante una empresa respondía un país. El país salía a negociar. Ahora las empresas son más grandes que muchos países, o los capitales son mucho más grandes que los países, y juegan por afuera. Y esto va a generar un cambio fundamentalmente en el escenario que va a incidir en esta cuestión de lo que hablaba Peter Drucker, que es la sociedad postcapitalista. Él habló hasta el año 2000. Del 2000 al 2020, nosotros hablamos del 2000 al 2016, hubo cambios muy acelerados en los contextos históricos que determinaron cambios en las subjetividades. Pongo un ejemplo. El avance de China. El cambio que hizo China en su momento, dejó de ser una economía netamente planificada a ser una economía de mercado con un sistema político comunista. Hoy por hoy China es una gran potencia mundial. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque mucha gente dice que estamos en la Tercera Guerra Mundial. ¿Y qué guerra mundial? De armas no, una guerra comercial. Y China se transformó en una potencia mundial. Como factor de... Otro elemento importante que tenemos en la sociedad actual, que tiene que ver con la crisis de la crisis del medio ambiente. Hoy por hoy, el planeta corre riesgos. La producción típica de la sociedad industrial, de la sociedad de la producción, de la gestión, es decir, produce una alta tasa de problemáticas ambientales. Y esto genera crisis. ¿Qué crisis hacia el futuro, en una sociedad sostenible y sustentable? Entonces, otro desafío que tiene la humanidad en este contexto, la globalización, el desarrollo de nuevas potencias emergentes y el surgimiento de la dificultad que implica el tema del medio ambiente hacia el futuro. En este contexto se va generando todo un proceso que abarca de 1989 hasta, llamémosle, 2016. Porque después tenemos que hablar de Trump y demás. Bueno, hasta 2016. Generaron cambios en un contexto de alto desarrollo tecnológico, en un contexto de alto desarrollo de empresas de servicio. Y cuando hay desarrollo tecnológico, se produce un grave problema. Como la máquina reemplaza la mano de obra, cuando hay un desarrollo tecnológico hay menor mano de obra, menor empleo asalariado, menores empleados, y eso genera paro, como dicen los españoles, crisis, mayor desocupación a nivel mundial. Entonces el gran problema también que existe es, no podemos parar de desarrollar tecnológicamente a la sociedad, pero también esto implica una crisis que tiene que ver, en su origen, con el estado de bienestar que hablaba de pleno empleo. Ahora no va a haber pleno empleo. Si vos tenés una empresa que de pronto, vamos a ver, Mercado Libre, que puede estar en Argentina, que se va a Brasil, que puede estar en Uruguay, y que de pronto no necesita personas para que carguen las cosas, sino necesita robots para que vayan cargando,
De pronto eso va a tener menos mano de obra y mayor tecnología. Y eso implica un impacto determinado. Esto pasa en el mundo, ¿eh? En este cambio tecnológico. Y la pregunta es desde la sociología, ¿cómo esto tecnológico, cómo este cambio de paradigma del punto de vista tecnológico, donde aparece la imprenta 3D, la impresora 3D, la Internet de las cosas, los cambios que se van produciendo en lo tecnológico, ¿cómo inciden en lo cotidiano? ¿Cómo incide en la subjetividad? No entramos con la pandemia, ¿eh? No, ¿cómo incide en la subjetividad? ¿Cómo en un contexto que nosotros llamamos VICA? VICA es volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Cómo incide en la subjetividad? ¿Cómo inciden las organizaciones que ustedes van a estudiar? ¿Cómo y van a trabajar? ¿Cómo inciden las instituciones? Institución escuela, por ejemplo, en la institución familia. ¿Cómo inciden las organizaciones? ¿Cómo inciden en la teoría, tanto de la sociología como la teoría de la administración? Si cambia el paradigma, ¿sirven los libros que hablan sobre el contexto que tal vez interpretaban un momento determinado, pero ahora vivimos otro momento? Bueno, en este contexto estamos viviendo, en un contexto complejo y de incertidumbre, en un contexto que nos atraviesa y que mucho más se complejiza y mucho más es incierto en este proceso que hablamos de pandemia de estos últimos 7, 8 meses. Tengan en cuenta que esta pandemia es de los últimos 7, 8 meses. Todo el mundo está tratando de opinar, pero ¿de dónde opinamos hacia el futuro? En un contexto incierto. Tengan en cuenta que estamos en pleno proceso de cambio de paradigma, en plena revolución industrial, en plena crisis del Imperio Romano. ¿Se acuerdan que hablábamos al principio de las clases de eso? Bueno, en pleno cambio. Y cuando hay cambio, hay crisis, hay resistencia al cambio, hay mitos, hay creencias, hay miradas distintas. Por algún lugar es positivo y en otros lugares es negativo. Ya no se va a poder volver hacia atrás. Una vez decía alguien, yo sueño porque vuelvan las chimeneas a Avellaneda. No, no va a haber más chimeneas en Avellaneda, porque hoy por hoy estábamos en la revolución del saber y la revolución del servicio. Hoy por hoy ha cambiado. Lo vamos a ver después, dentro de 10, 15 años, o otras generaciones cuando analicen este periodo, van a ver los cambios acelerados que se han producido, los cambios acelerados que se van generando. Esto de yo vuelvo a insistir, yo hablarle a alguien que no me escucha, que no sé si me está mirando, se me mira, y no, es nuevo. Y esto incide por la cuestión de la tecnología, cómo se está dando el tema tecnológico. Bueno, entonces, la crisis, hablando de 1989, caída del muro de Berlín, hasta el 2001, caída de las Torres Gemelas. Eso era un momento determinado. ¿Se acuerdan las Torres Gemelas? 2001. Tal vez muchos de ustedes estaban naciendo, y yo hablo como si fuera ayer, pero es así. Hubo una generación que vivió las Torres Gemelas, la generación X, otra la generación Y, que eran chiquititos, y otra la generación Z, que lo estudia con un libro de historia. La caída de las Torres Gemelas determinó un cambio paradójico a nivel mundial, que generó cambio en la seguridad, cambio en la visión de la seguridad, cambio en la política de Estados Unidos hacia el mundo. Tengan en cuenta que después se empezó a pelear con Al-Qaeda, invadió Afganistán, invadió Irak y demás, ¿no? Un cambio total se produjo en el mundo. El otro momento es de la caída de las Torres Gemelas hasta la crisis financiera del 2008. Esto tiene que ver con la burbuja financiera en España y demás, ¿no? Y después, del 2008 hasta el 2016, que es donde Inglaterra decide no pertenecer más a la Unión Europea. Y la crisis grande de Grecia, que afecta en un momento globalizado a todo el mundo, ¿no? Estos son los momentos de crisis que se van generando hasta ese momento. Bueno, acá estaba lo de China. Lo de China, hubo dos transformaciones importantes. La de China, que hablamos, y la Unión Soviética.
La Unión Soviética, cuando cae, aparece la perestroika. Le digo cosas que están en los diarios, ¿no? Pero tendrían que darse cuenta. La perestroika genera que la Unión Soviética no sea más Unión Soviética, que se transforme en Rusia y que de pronto los países soviéticos de la órbita soviética se van independizando. Hoy por hoy existe Rusia, pero dejó de existir la Unión Soviética con el corte comunista. Cayó el comunismo, desapareció el comunismo. Y entonces se acabó la Guerra Fría con el comunismo. Pero hay que buscar su nuevo enemigo, entonces se fueron buscando nuevos enemigos. Y el otro concreto es, Deng Xiaoping, en la República China, moderniza la economía, deja la revolución cultural de Mao Zedong y se transforma en una economía moderna, capitalista de mercado. Y fíjense en la potencia a nivel mundial que hay. Bueno, yo se los dejo, ustedes esta parte la van a leer. Recién el profesor estaba hablando de un contexto de cambio y les hablaba de las creencias, de los mitos. Te perdí, hola, sí. Hasta llegué hasta contexto de cambio, sí. No, que también la mencionó los temas de los cambios culturales, y si ustedes se fueron navegando, lo fue llevando al principio de la materia, que si se acuerdan del texto ¿Quién soy yo, mi queso? Hay una frase que se llama, que dice, quien no se adapta al cambio se extingue. Si Horacio y yo no nos hubiésemos adaptado al cambio de la virtualidad, de que la pandemia, hoy estaríamos extintos, o sea, no podríamos ejercer la docencia universitaria en este sentido. Y también con el respecto a la caída del muro de Berlín, si recuerdan, cuando vimos la sociedad poscapitalista de la década, él manifestaba que fue acaso un éxito. Y se acuerdan que justamente tiene que ver con lo que decía Horacio recién, que es la caída del muro de Berlín trajo la caída de la Unión Soviética también y el surgimiento no solamente de la globalización y el surgimiento también del neoliberalismo como un nuevo sistema económico. Claro. Y esto incide, y esto de la medida sociológica incide en la forma de pensamiento de cada ciudadano. Y ahí donde después le vamos a hacer un video de las generaciones, van a ver cómo van incidiendo la forma de pensar de cada generación. Porque hay gente que a partir de los 90 no les pasó como con mi viejo, con el papá de Horacio, quizás 40 o 30 años en el mismo lugar. Quizás están ya 2 o 3 años rotando de trabajo. ¿Se va entendiendo hasta acá? Lo macro y lo micro. Nosotros empezamos la materia hablando de la subjetividad. Y la subjetividad individual se compone con un otro. Sí, para la sociología, para la psicología social, para la ciencia política, para las ciencias sociales, siempre hay un otro. Vos construís tu mirada en base a un otro. Hasta para la psicología común. Vos construís tu mirada en base a un otro. Siempre hay un otro. Un otro que se vincula en tu vida cotidiana. Un actor, que son tus familias en la socialización primaria y secundaria. Pero esa familia, es que es una institución, está en contacto con otras instituciones. Y vos estás en contacto con otros actores sociales de otras instituciones. Y esas instituciones están vinculadas a organizaciones. Y esa organización y instituciones y personas y grupos están en una estructura social. Y esa estructura social tiene una historia, pero además va cambiando a través del tiempo. Y esa estructura social construye subjetividades. Si vos vivías en el medio del Imperio Romano, naturalizabas la comida por los leones de los cristianos porque era natural. Y que había una sola clase de personas, los patricios, el resto, los plebeyos, no eran personas, entre comillas. Y era naturalizado. Si vos de pronto vivías en la Edad Media, las brujas eran quemadas en la hoguera, y porque era así. Y si vivías en la Edad Media, ojo por ojo, diente por diente, y el asesinato de los delincuentes o aquellas personas que no coincidían con el sistema, se hacía público, con la participación en fiesta de la gente, y eso construía subjetividades. La revolución industrial construye esas subjetividades. Y el neoliberalismo también construye subjetividades, ¿no? Esta disputa que hay
no voy a entrar, pero esta disputa que hay entre la meritocracia sí y la meritocracia no, tiene que ver con miradas y tiene que ver con construcciones de subjetividades, de cómo se construyen las subjetividades, ¿no? Entonces, ¿la sociología qué es? Una ciencia crítica. ¿Qué hace? Desmitifica. ¿Qué hace? Cuestiona. ¿Qué hace? Se pregunta. Desde lo micro, pero también desde lo macro. Pero para entender, tenés que entender el escenario. Si vos no entendés el escenario donde estás parado, si vos no entendés el contexto donde estás parado, no vas a entender qué pasa con las organizaciones y con las instituciones. Las instituciones cambian, las organizaciones cambian, las organizaciones aprenden. En un contexto de cambio, de crisis, las organizaciones tienen otras características y los liderazgos tienen otras características. Repito, en la sociedad, en el modo de producción basada en la productividad, donde existía el taylorismo, ¿quién era el líder? El jefe. ¿Quién era el líder? El capataz, que observaba cuánto tiempo tardabas en el baño, que observaba cuánto tiempo tardabas en producir un tornillo. Y era vertical. ¿Por qué? Porque vos tenías que incrementar la productividad. Con el surgimiento de la gestión no es tan importante el tema de la verticalidad, porque va cambiando el contexto, y mucho más en la sociedad del saber, o en la cuarta revolución industrial, donde no importa tanto cuánto tiempo estás en un trabajo y si fumás o no fumás, lo importante es la producción, lo que producís al final. Mercedes-Benz hace un par de años, y Toyota también hacía lo mismo, es decir, le daba premios a sus empleados por producción. Y le dicen, bueno, tienen que terminar, supongamos, este vehículo en una semana. Listo. Yo lo quiero para esta semana y ustedes cobran tanto. No me importa si alguien faltó, si a alguien le duele el pie, si alguien está enfermo, si se pelearon entre ustedes. Ustedes se tienen que arreglar. Y la gente se tenía que arreglar. Entonces ya no había un capataz o un jefe de personal o un preceptor que decía amonestaciones. No, tenés que arreglarte vos solo, autogestión. Y eso implica una mayor organización. Y producía mucho más. Producía mucho más. Vos entrás en Microsoft, por ejemplo, o en Mercado Libre, no hay, se ve mucho en la serie Millennium, que es argentina, las oficinas son abiertas, no hay compartimientos estancos, hay un lugar donde vos te sentás a conversar con otro. En una época determinada, si yo estaba conversando en una empresa con otro compañero, y bueno, venía la sanción, porque era otro momento y otra construcción de subjetividad. Vean cómo lo macro construye lo micro. Y nosotros desde lo micro tratamos de cambiar lo macro. Es un ida y vuelta. Pero esa subjetividad, esa forma de entender la realidad, esa forma de percibir la realidad tiene que ver con esos escenarios. Y esos escenarios tienen que ver con cuestiones económicas, políticas y sociales. No vienen de la nada. Los romanos no eran un poder porque sí. La iglesia no fue un poder en la Edad Media porque sí, ¿no? Y la revolución industrial no se generó por nada, se generó por un contexto determinado. Y el neoliberalismo se genera también por otro contexto determinado. Entonces, es importante entender esta cuestión de lo macro y de lo micro. De lo micro, que tiene que ver con la subjetividad, con la cultura, con la socialización objetiva y subjetiva, vuelvo a repetir, con estas miradas que se van construyendo, y de lo macro entender cómo surge la sociología, los autores clásicos, los momentos históricos y el desarrollo de la sociedad. No estudiamos la sociedad china, no estudiamos la sociedad india, estudiamos la sociedad capitalista, que es la que vivimos nosotros, y cómo esta sociedad construye subjetividades, cómo el neoliberalismo construye subjetividades. Yo digo que el neoliberalismo es el zorro libre en un gallinero libre con gallinas libres, donde el zorro libre se come a la gallina. Eso es el neoliberalismo. En las sociedades de estado de bienestar o que regulan esta cuestión neoliberal aparece alguien que regula, que es el Estado, y el regula las contradicciones. Seamos libres, totalmente libres, diría el mercado. ¿Y quién regula? ¿Quién controla? ¿Cómo se reparte la torta?
La torta es una. ¿Cómo repartimos la torta? ¿Se entiende? Y esto tiene que ver también con la construcción de subjetividades. Porque yo, en base a lo que voy aprendiendo, lo que voy leyendo, lo que voy escuchando, los pájaros carpinteros que constantemente me están trabajando, tac, 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 y yo voy pensando en ciertas cuestiones y voy analizando ciertas cosas, las analizo por mí o las analizo por los pájaros carpinteros que están construyendo subjetividades. ¿Mm? Vean esta serie dinamarquesa que yo les aconsejo que se llama Bergen. Véanla, que ahí ven cómo inciden los medios de comunicación en la construcción de las subjetividades. Bueno, sigamos. Entonces, sacaste la presentación, ¿eh? saqué la presentación. A ver qué dice. Sí, sí. Y ahora como la traje. Bueno, chicos, dudas hasta acá mientras profe busca el Power. Hablen, no callen para siempre, diría. Sí, la idea es de mí también para, a diferencia de las transmisiones en vivo por YouTube, para poder tener más interacción con ustedes. Así que estaría bueno que planteen alguna duda o alguna opinión que quieran aportar sobre lo que estamos tratando. ¿Están ahí? Mira, no veo a nadie. Están todos con las cámaras apagadas. Claro. Y ahora se la rayan, sonríe. Muy bien, en la fotito. Estamos, profe. Espera que voy a buscar en la presentación. Acá estoy yo. Estoy jugando. Pero lo que pasa es que tengo un poco de red y sin la cámara se escucha y se ve mejor. Sí, es verdad. Sí, no hay problema. Vamos a buscar acá entonces, Matías. Sí, ¿Ahí apareció? No, todavía no. ¿No apareció? No me salta. ¿Crema? Sí. Después me lo da porque me lo entrega mañana. Bueno, retomando un poco. Ya voy a llegar. Cuando el profesor también hablaba de una paradoja o una analogía sobre el neoliberalismo, sobre el capitalismo, llevándolo para la unidad 1, cuando Bauman definía modernidad líquida, decía que era como un capitalismo que se corre entre los dedos. ¿Se acuerdan? Ahí se está viendo y falta hacer clic abajo en el Power, Horacio. ¿A dónde? Abajo, en el logo de PowerPoint, en la naranja, ahí. ¿Qué tengo que hacer? Perfecto. ¿Se ve ahora? Ahí la estamos viendo. Bien. Estamos viendo, pues, ahí está. Ahí estamos viendo. Estamos viendo el mismo que vos estás los viendo. dejo para que ustedes lo tengan. Bueno, entonces, volviendo al tema de las revoluciones. La primera revolución tiene que ver con la máquina de vapor y la llaman la de la mecánica. La segunda tiene que ver con el tema de la electricidad, la producción en masa, la cadena de montaje. La tercera es la de Peter Drucker, la de la informática. Gran desarrollo de la tecnología, los celulares, Internet, Windows, ¿se acuerdan? 2.0, 3.1. Y la última tiene que ver con la nube, la Internet de las cosas, los sistemas cibernéticos, la robótica, ¿no? Los cambios tecnológicos que generan una aceleración de los conocimientos aplicado, estos conocimientos tecnológicos, aplicado a la producción. Los cambios que se van produciendo en la cuarta revolución industrial son exponenciales, son geométricos, no es un modo lineal. Lo que de pronto, la tecnología que de pronto se utilizó para viajar a la Luna, hoy por hoy es 200, 300 veces más, mayor. La transformación digital es muy importante. Es fundamental, pero el cambio es muy acelerado.
Ahora, la pregunta es, ¿qué características deben tener las organizaciones en la cuarta revolución industrial? ¿Qué características deben tener las personas en la cuarta revolución industrial? Teniendo en cuenta que en este proceso de cuarta revolución industrial, en este proceso de gran cambio, en este proceso de cambio de valores, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la generación Z y de la modernidad líquida y la modernidad sólida? Esto que está cambiando, ¿cómo incide en las distintas generaciones? En mí, que soy parte de una generación, incide de una forma. En los del Millennium incide de otra. Y en los chicos de la Z, de otra. Y hoy por hoy está surgiendo una nueva generación de más pequeñitos, porque la generación Z, que yo hace 5 años decíamos que tenían 15, 14 años, hoy ya tienen 20. Y en cualquier momento van a ingresar al mercado laboral. Y hoy por hoy está surgiendo otra generación. Y dijimos que la generación Z es la generación nativa digital. Unos nacieron con la radio, otros nacieron con la televisión, otros nacieron con el control remoto y otros nacieron con la tablet y con la era digital. Y la era digital cambió totalmente todo. Entonces, ¿cómo incide esto en el trabajo? ¿Cómo inciden los líderes? ¿Cómo incide en el liderazgo? ¿Sirve el liderazgo jefe tradicional de la segunda o tercera revolución industrial? No, no sirve. Lo que sirve ahora es que no haya jefes que manejen en forma autoritaria, sino tiene que haber personas que acompañen el crecimiento y la evolución de los grupos. Trabajar en equipos de trabajo, se trabaja en forma remota. Esto era, yo lo decía el año pasado como algo teórico. Miren cómo cambia todo. Yo el año pasado le decía, esta es una ficha del año pasado, trabajar en forma remota. Entonces tenía que explicar que hay algunos que trabajan en forma remota. Hoy todos trabajamos de forma remota. ¿Cómo gestionamos el cambio? ¿Resistimos al cambio? ¿Nos enfrentamos al cambio? El que no cambia se extingue. ¿Cómo aprendemos en este contexto? Yo antes decía que el aprendizaje uno tiene que aprender toda la vida. No importante lo que aprende, sino aprender a aprender. Hoy por hoy todos tenemos que aprender a aprender. Entonces tenemos que tener ciertas habilidades interpersonales. Tengo que cambiar la voz para hablar aquí. Es decir, a veces me observo en YouTube con lo que digo y digo, uy, ¿por qué hablé de esta forma? Entonces uno tiene que aprender. Ustedes tienen que aprender a dar un final por internet. Bueno, y son constantemente aprendizajes. Pero la organización también debe aprender, dice el video que ustedes tenían que haber visto. Toda organización aprende, y aprende a vincularse, y aprende a organizarse, y aprende a dar respuestas. Y una característica de la sociedad, de las instituciones y de las organizaciones es la diversidad. Y diversidad significa aprender a entender que existe un otro, y un otro distinto. Y yo antes, si alguien se portaba mal en una escuela, le sacaba amonestaciones y lo echaba. Ahora en una institución escuela hay un grupo de convivencia. En la empresa pasa lo mismo. Es decir, vos podés tener dos grupos distintos, lo dice el video que ustedes tenían que ver para hoy, ¿no? Un grupo que se maneja en la producción y otro grupo que se maneja en la administración, que tienen realidades distintas, forma de percibir la realidad en forma distinta, forma de ver la realidad. Diría la sociología tradicional o la administración tradicional, y bueno, separemos a un grupo, lo sacamos a un grupo. Y diría la sociología actual, la administración actual, no, convivir con lo diverso, convivir con lo distinto. Y el jefe lo que tiene que hacer es acompañar los procesos, trabajar en el acompañamiento de los procesos. El líder tiene que ser alguien que genere masa crítica. El líder tiene que ser alguien que potencie. Yo antes trabajaba, hace un tiempo, trabajaba en Merlo. Era director de prevención de un centro de prevenciones de adicciones. Y había trabajadores sociales, psicólogos, abogados, psiquiatras y operadores comunitarios. Cada uno en su esfera personal sabía más que yo. No podía yo competir con ellos, con el psiquiatra. Tampoco con el psicólogo, porque soy un sociólogo, conocía del tema, pero ellos son expertos. Ahora, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tenía que hacer yo?
juntarlos, unirlos, potenciar. Si yo no tenía la capacidad de potenciar esos recursos, si yo no tenía la capacidad de formar un equipo de laburo que no compitan entre sí, que el abogado no se pelee con el psicólogo con el psiquiatra, y cada uno hablar de lo interdisciplinario, de lo multidisciplinario y abordar una problemática compleja, porque la problemática de adicciones, como varias problemáticas actuales, son complejas. Yo tenía que trabajar sobre eso. Era mi función del líder. El líder no era mandar, el líder era acompañar los procesos. Y entonces me transformo en un articulador de saberes, en un nodo. Articulo el saber. Ahora, hay muchos jefes que no están preparados para ser líderes, porque no entienden el proceso que estamos viviendo. Pero tenés que acompañar el proceso y tenés que entender que el contexto actual cambia subjetividades. Y hoy por hoy vos tenés que armar equipos de trabajo. Y bajarte de el librito ese que ustedes leen, el tema del cambio y de los ratoncitos, se utilizaba hace 15 años en capacitaciones a empresarios que tenían que trabajar la parte lúdica de su vida, en el tema de la empresa. Y había muchos que no lo querían usar. Yo no estoy para jugar, yo estoy para cosas serias. Pero tenían que comprender que las realidades habían sido distintas hace 15 años. Hoy por hoy ya ese libro no se utiliza más para capacitar empresas. Hoy por hoy un montón de consultoras que trabajan la subjetividad, trabajan la memoria emotiva, trabajan la parte emocional, entienden que las personas, además de racionalidad, tienen una parte emotiva y una parte emocional, y es muy importante poder trabajarlas. Si yo tengo que acompañar un proceso, tengo que entender qué le pasa a tal grupo o a tal grupo. Ya sea de un país, ya sea de una organización, ya sea de una institución, y ustedes van a ser licenciados en administración, que van a gerenciar procesos, que van a trabajar, van a gestionar organizaciones, que no son verticalistas. Y si son verticalistas hay que cambiar, que va a haber generación X, generación Z, generación de la nueva y generación de los baby boomers o generación más tradicional. Y hay que trabajar sobre estas cuestiones. Si ustedes son generación milenio, van a entender que el chico de la generación Z tiene otra racionalidad. Y para conducir el barco a su objetivo vas a tener que entender esto. Entonces tenés que trabajar habilidades interpersonales, tenés que trabajar empatía, tenés que trabajar la gestión del cambio, tenés que trabajar el liderazgo y tenés que aprender a trabajar en equipo. Fundamental en estas cuestiones. Estos son distintos tipos de empresas líderes en su momento, que dejaron de existir. Vos tenías en los 80 un portacassette Panasonic y eras Gardel. Panasonic dejó de existir, los portacassette también. ¿Se entiende? En los 90, todas las máquinas fotocopiadoras eran IBM. O existían un montón de máquinas fotográficas. Kodak era re famosa en su momento. Kodak no se adecuó, IBM no se pudo adecuar al cambio tecnológico y desapareció. ¿Por qué? Porque la máquina de sacar foto digital, que vos guardabas en la memoria la foto que sacabas, reemplazó el papel. Y Kodak no se actualizó, como Panasonic no se actualizó. Y mañana no se va a actualizar otra empresa y va a quedar en el camino. Va a quedar en el camino. De hecho, hoy por hoy están surgiendo otro tipo de empresas que se van reorganizando, pero se reorganiza la empresa, se reorganiza la forma de conducir, se reorganizan los empleados, cambia las subjetividades, cambia el imaginario y cambia el sentido de existir. Hubo una empresa, que tenía un grupo empresario que tenía una radio y tenía un diario. Dejó el diario y dejó la radio, y nadie entendía por qué. Porque se dedicó a trabajar, se transformó en Infobae y empezó a trabajar en la era digital. Y le va perfecto. Pero se tuvo que desconstruir. Así como subjetivamente yo me desconstruyo y me construyo para trabajar y para vincularme en lo subjetivo, en lo macro también sucede lo mismo. Vehículos autónomos, drones. El dron. Hoy por hoy el dron es parte de nuestra vida cotidiana. Hoy se usa en las fiestas de 15, se usa en los bailes, se usa en las partes políticas, se usa en todos lados.
Yo sinceramente el dron, y perdone los hinchas de River, lo conocí el día que jugó River y Boca y yo estaba en la cancha y subió un dron. Ahí conocí la función de un dron, me puse a investigar. Ahora los drones se utilizan hace 20 años en las guerras. Y hace un montón de años se utilizan en la filmación de películas. ¿Viste? Pues la tecnología aplicada al sistema y aplicada a la vida cotidiana. Hoy un dron permite entrar en territorios donde está inundado para ver el nivel de inundación. Hoy el dron permite entrar en lugares a tirar semillas donde antes tenía que entrar un tractor. Hoy un dron te puede llevar a tener un arma nuclear y tirar, ¿se entiende? Cómo cambia la tecnología y cómo la tecnología afecta a la Internet de las cosas y la vida cotidiana. Y eso cambia la subjetividad. Porque tengo que tener a alguien que sepa manejar el dron, que le ponga el pesticida para llevar al campo. Y aparecen nuevas profesiones. Está comprobado que la mayoría de los chicos que van a ingresar a la escuela, a la universidad ahora, van a trabajar en profesiones que no existen aún. Fíjate el tema del dron, por ejemplo. ¿Cuántas cosas podés hacer con el dron? No hace falta un detective, vas con el dron. Pero hablo en chiste, pero en serio. Y no hablo de lo nuevo, de la nanotecnología, de la biotecnología. Entonces antes el líder trabajaba con resultados, era un líder autoritario, después un líder situacional. Ahora hay que trabajar en las emociones y en la inteligencia emocional. Trabajar en las emociones, trabajar en lo que nos pasa. Hoy por hoy, también el docente de primaria y secundaria, en esos chicos que no asisten a escuela, tiene que trabajar en lo que nos pasa. Acompañar el desarrollo educativo significa a trabajar no solo los contenidos, sino la vinculación afectiva. Sino qué le pasa a ese chico que no va a la escuela, sino qué le pasa a ese chico de 5º año que tiene que hacer un viaje de egresado, que termina 5º año, que va a la facultad y no sabe qué hacer. Hay que acompañarlo. Pero el docente también tiene que estar preparado para eso, y a veces no está preparado para eso porque está saturado. Bueno, este es el contexto de cambio que estamos existiendo. Acá vienen las empresas. Bueno, entonces volvemos. La 5G, el aumento, pero todo el mundo habla de 5G. Y mucha gente no sabe muy bien todavía qué es 5G. Internet a velocidad de la luz, la inteligencia artificial, las criptomonedas. Hay gente que se maneja con criptomonedas, en Internet a cierto nivel, y yo conozco un grupo de mujeres que se trabajan con criptomonedas en Moreno comprando azúcar y comprando fideos. Hay preguntas que se dicen, ¿la cuarta revolución es parte de la tercera? Tiene alcance, impactos y velocidad distintas en las organizaciones. Y el cambio es mucho más acelerado. Y la velocidad es mucho más profunda. Esto que decía, cambiamos a ritmo exponencial y no a un ritmo lineal. ¿Líder o jefe? Volvemos hacia atrás. El gerente tradicional opera con el miedo, con el control, con la sanción. El preceptor, la disciplina, te sanciono, te observo, te controlo. El miedo paraliza. Hoy por hoy no necesitas trabajar sobre el miedo y sobre el control. Tenés que trabajar sobre empoderar, espacio de confianza. Pero si vos tenés espacio de confianza, tenés que empoderar. ¿Cómo se conduce en las organizaciones actuales? Porque tiene que haber dos cosas importantes en las organizaciones actuales. Mayor interacción, mayor vinculación, mayor interacción y mayor piloteo de la complejidad. No hay certezas. Entonces tenés que trabajar en esta cuestión de la interrelación. No hay verdades absolutas, tenés que trabajar en la interacción. Y tenés que trabajar en la diversidad. Y tenés que acompañar en la diversidad. Y tenés que generar espacios de confianza, de personas que tienen miradas distintas, y trabajar en esta de la co-construcción con un otro. Por eso no hay que trabajar, el problema no pasa por el miedo,
sino pasa fundamentalmente por incrementar la interacción, reducir la incertidumbre, reducir la complejidad y aumentar los niveles de confianza. Y esa es la función del jefe. Pero para eso tiene que estar preparado el jefe para poder trabajar los ámbitos de confianza. Y para finalizar esta cuestión de que lo trabaja, van a ver en el video que tienen que ver ahí, quedó pendiente. ¿Cómo se gestiona la incertidumbre? La incertidumbre se gestiona con más interacción, menos jerarquía y más planificación en conjunto. A ver, lo vuelvo a una pareja. ¿Cómo se gestiona la incertidumbre en un vínculo afectivo? Antes te casabas, lo daba la institución. Antes el afuera. Antes el contexto. Antes contigo pan y cebolla. Antes hasta que la muerte nos separe. Antes hay cosas que se dicen y cosas que no. En el contexto actual, nos corremos del miedo, que hay que empoderarse, que existe incertidumbre, que a vos te pueden pasar cosas, que al otro le pueden pasar cosas, que el futuro es incierto, ¿qué tenés que generar para que una pareja continúe en el tiempo? Mayor interacción. ¿Y qué significa? Verbalizar y hablar. ¿De qué? De lo que nos pasa. ¿De qué? De nuestras fantasías. ¿De qué? De nuestros miedos. ¿De qué? De nuestras inseguridades. La abuela no hablaba de todo eso. Pues nosotros tenemos que sí para que perdure en el tiempo. Si no, no la podés gestionar. A una pareja, a una familia, a una institución y a una organización. No sirve más que la directora de la escuela baje línea, ¿no? No sirve que el jefe diga el camino a recorrer, ¿no? Porque el jefe también tiene que aprender. Entonces surgen las organizaciones 4.0, las organizaciones actuales, que a ustedes les va a resultar más fácil entender, porque estamos en un proceso de pandemia. Entonces, cuando en la pospandemia va a ser más fácil entender esto que el año pasado era teórico. Yo, chicos, el año pasado le tenía que explicar ciertas cosas a los cursos que yo daba y explicaba teoría. Hoy lo ven en la realidad. Es como la vinculación entre el poder de Foucault y Gran Hermano. No hace falta explicar nada. Gran Hermano te lo explica todo. Bueno, hay que incrementar la interacción, incrementar el vínculo. Tiene que haber menos jerarquía, más planificación. Se acortan las jerarquías. Ahora, a alguien que está formado en la cuestión jerárquica le va a costar. A alguien que está acostumbrado a planificar de arriba hacia abajo le va a costar. A alguien que está acostumbrado a no trabajar en equipo y en grupo le va a costar. Porque trabajar en grupo y en equipo te lleva más tiempo. Porque hay que escuchar. Es más fácil yo darle la directiva y hacer. Pero hay que trabajar con equipos, hay que trabajar con grupos. Hay que trabajar con el otro. Hay que entender la posición del otro porque hay que buscar consensos. Hay que buscar acuerdos. Hay que trabajar con lo diverso. Entonces, la gestión de la incertidumbre no es una respuesta certera al futuro, no. Es gestionar la incertidumbre, pilotear la incertidumbre, dice Peter Drucker. Peter Drucker, cuando escribe este libro, y hace 20 años, para la sociedad de hace 20 años, dice que gestionar la incertidumbre, gestionar la complejidad, para eso hay que ser surfista. ¿Qué es ser surfista? Viene la ola, y el surfista ¿qué hace? Si enfrenta a la ola lo tira. Si no enfrenta a la ola, lo lleva a la ola donde él quiere, la ola quiere. Surfista es utilizar la ola, utilizar el escenario, utilizar las certezas, pero también la incertidumbre, para poder vos, yendo arriba de las olas, llegar a donde vos querés. Hay cosas que no podés planificar, ni mejorar, ni buscar certezas, ni en la pareja, ni en la organización, ni en la institución. Hay cosas que tenés que pilotearlas. Y bueno, hay cosas que son fortuitas, como en el agua. Vos podés planificar, vos podés tener claro el viento, la velocidad del agua, la temperatura del agua, por dónde viene la corriente, pero no podés ver de dónde viene la ola y cuándo van a ser. Y esa es la incertidumbre, y tenés que aprender a pilotearla. En las organizaciones actuales, en las instituciones actuales, no hay certezas. Hay cosas que vos podés predecir, pero hay cosas que no podés predecir.
Y esto tiene que ver con la incertidumbre, pilotear la organización. Y bueno, me genera angustia. Y sí, hermano, pero bueno, pero es donde estamos hoy por hoy parados. Ayer no te generaba angustia ciertas cosas porque eran seguras. Hoy por hoy no sabés. Antes tenías un depósito, lo llenabas de mercadería, le ponías el 30% y lo vendías. Hoy por hoy no puedes tener el depósito lleno porque no sabés cómo viene el futuro. Y no sabés si el cambio es local, o el cambio es externo, o el cambio es a nivel mundial. Digo, voy a poner en la Sierra de Córdoba un SPAC. Y de pronto, la niña, el niño, la sequía, o los intereses, qué sé yo, de los grandes inmobiliarios, algo de la afuera determina que se prenda a fuego todo. Y de pronto yo vendo un producto que tiene que ver con que es muy bueno, y de pronto tengo un hotel, el hotel está en Capital Federal, vienen un montón de turistas, lo adecuo, le cambio, le pongo internet, lo pongo en un hostel re moderno y demás. De pronto viene la pandemia y ese hotel estuvo 7 meses cerrado. De pronto le apuesto a una pareja y demás, y a mi pareja o a mí nos pasan cosas que antes también pasaban, pero las instituciones que estaban te las contenían. Entonces, incertidumbre, gestión con más diálogo, con más interacción, con más vínculo. El diálogo es con más miradas distintas, con menos jerarquía y con más planificación. Esas son las organizaciones 4.0 que se dan en estos contextos que estamos hablando. Y para lo cual, volvemos a lo que decía Matu al principio, adaptarse a los cambios. El futuro es incierto, chicos. En los 30 años de conocimiento, en los años 30 el conocimiento cambiaba cada 30 años. En los 70 cada 7 años. Y en los 2010 cada 11 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que un conocimiento tardaba en los 30 años de cambiar. ¿Se acuerdan cuando decía, vos querías educar en un momento determinado a alguien y miraba cómo educaba al abuelo? En los años 70, 7 años, decían que una generación tardaba 10 años. En el 2010, 11 horas en cambiar el conocimiento. Hoy no sabemos. Si en el 2010 era 11 horas, por eso hay que trabajar sobre lo humano, el talento, en la confianza, en pilotear lo incierto, trabajar sobre el miedo, trabajar sobre las fortalezas. Para lo cual tiene que haber agilidad de aprendizaje, habilidades de comunicación, flexibilidad, es decir, navegar sobre el cambio. Y si no podés cambiar, hacer el duelo por eso. Hay tanta información que no es como antes que vos ibas a buscar información. La información está. Vos tenés que separar la información que necesitas para tomar una decisión. Creatividad e innovación, cambio constante. Tenés que innovar, tenés que ser creativo. La información es importante. Hoy está todo en internet. Antes vos... Ahora, yo sé que está el Rincón del Vago, vos sabés que está el Rincón del Vago, yo sé que está, qué sé yo, monografía.com, es decir, y sé que vos podés bajar, cortar y traerme un ejercicio. Antes no, antes el que tenía más posibilidad de llegar a eso lo presentaba. Hoy sabemos que existe todo, el corte y pegue. Entonces las preguntas de exámenes, las formas de evaluar el aprendizaje no tiene que ver con el corte y pegue, uno tiene que evaluar otras cosas. Yo tengo que ser creativo y ustedes también tienen que ser creativos. Porque antes, ¿quién era el valioso? El que tenía la información. Hoy todos tenemos la información. La información está. Entonces el tema es cómo procesamos la información. Entonces las nuevas organizaciones, en la organización 4.0, tienen que tener, para terminar, agilidad para aprender. Aprender, desaprender. Si no aprendo y desaprendo, son estos. Tengo que tener agilidad para aprender y para desaprender, rápido. Habilidad para comunicarme. Y la comunicación tiene que ver con la escucha. Capacidad de escuchar al otro. Por eso a mí me molesta, porque no los veo y no sé que me están escuchando y demás. Entonces me siento a hablar solo. Aprender a escuchar activamente al otro. Yo tengo que escuchar al otro. A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me está diciendo? Porque en el proceso de comunicación está lo que digo, lo que escucho, lo que no digo, lo que no quiero escuchar, lo que creo decir, lo que creo que el otro entendió y el ruido en el proceso.
¡Qué lío! Y bueno, pero yo tengo que tener agilidad para desaprender y aprender, agilidad para deconstruir, habilidad para comunicarme, inteligencia emocional para expresar los sentimientos, flexibilidad para navegar en el cambio y hacer el duelo, desechar la información que nos sirve para tomar una decisión, ser creativo y tomar decisiones. Pam, 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 pam. Complejo, ¿no? En serio, pero es así. Las nuevas organizaciones son esto, y si no cambiamos, por eso digo, ustedes tienen una ventaja y una desventaja. Una ventaja que están estudiando una carrera que tiene que dar de nuevo en muchas cosas, en todos lados, porque la administración de las nuevas organizaciones e instituciones va a cambiar, como la administración y los contenidos de las escuelas van a cambiar. Porque todos tenemos que ir adecuándonos. Como nosotros, las teorías sociológicas tradicionales no van a poder dar respuesta al nuevo momento que se está dando, se está llegando. Hay que desaprender, todos tenemos que aprender y desaprender y desconstruirnos. ¿Se entiende? Aprender, desaprender, aprender a convivir con el distinto, escucha, inteligencia emocional, ser flexible, creativo y tomar decisiones. Hoy me dijeron, líderes hay pocos. Y hoy por hoy los líderes se tienen que construir. Pero el problema es que uno tiene que construir con una gerencia media entre 45 y 55 años, que muchas veces tiene otra mirada. Hoy el 50% de la fuerza laboral es milenio. Repasen esto del milenio, generación Z y demás, ¿no? Entonces hay que empezar con un nuevo liderazgo. Interrumpo un segundo, Horacio. Acá leo un comentario. A ver, acá leo un comentario de Natalia Figueroa que dice: una modernidad cada vez más líquida en estos tiempos de incertidumbre y cambios. Sí. Está bien, pero nos gustaría, porque sé que también nos gustaría, que expliques un poco esto con tus palabras. Y esto es importante para nosotros saber, por lo que sé, Horacio, si ustedes van entendiendo los temas. ¿Se entiende? Claro, es decir, tenés razón. Vivimos una modernidad líquida, vivimos en grandes cambios y vivimos en escenarios cambiantes. Nosotros cometemos un error, pero lo hacemos igual. Nosotros le damos los videos. Entonces, muchas veces ustedes contestan en base a los videos. A veces lo entienden, el video, y bueno, y a veces lo saben de memoria nada más. Entonces le hacemos una pregunta al revés en el final y sonaron. Es decir, el video es una síntesis de un proceso que en teoría tendría que darse en estudiar los Power y leer el material. Bueno, está bien, estamos en un momento complejo. Pero si ustedes logran entender esto de la incertidumbre, de la modernidad líquida, porque los cambios son económicos, culturales, morales, de creencias, de costumbres, ¿no? Si ustedes los logran entender desde lo subjetivo, que en las primeras clases, y desde lo macro, que de las últimas, y bueno, está perfecto, porque cambia la subjetividad, cambia la forma de percibir, cambia la forma de entender. Yo vivo en Navarro. Ayer a las 10:15 de la noche decidí que vamos a tomar helado. Fui a comprar helado, claro, estaba todo cerrado, ¿no? Bueno, tengo que adecuarme a la subjetividad de que a las 10 de la noche está todo cerrado. Y así, eso en los vínculos. Pero y en las organizaciones y en las instituciones, los cambios que se tienen que generar las instituciones, vamos a hablar de las escuelas, el aprendizaje que se tiene que dar dentro del ámbito escolar, el docente, el directivo, el inspector, el padre, el preceptor, con la presencialidad, con la no presencialidad, con el transporte. Bueno, esto tiene que cambiar. Pero hay un elemento previo que nos atraviesa a todos. Aprender a desconstruirnos. ¿Se acuerdan que la posmodernidad hablaba de la desconstrucción? Yo me desconstruyo. La gente se desconstruye cuando elige otro género con respecto al sexo, se desconstruye y salgo del placar. Al salir del placar se desconstruye. Bueno, acá hay que salir del placar en muchas cosas. Tenemos que desconstruirnos. Ahora es difícil desconstruirnos. Es difícil entrar en crisis. Es difícil decir que vuelva otra vez. ¿Se acuerdan? Que vuelva otra vez el queso.
No, tenés que salir a buscar en las zonas más oscuras. No, quiero que vuelva el queso. Bueno, esta es mi última clase con ustedes. La idea era articularlo primero con lo segundo. La idea es no ser tan teórico porque de pronto estas son clases distintas. Pero la sociología que estudiamos, trabajamos nosotros, vincula lo micro con lo macro, la red de interacción más pequeñas y las redes de interacción más grandes. Y como ustedes estudian administración, darles elementos para que ustedes piensen las organizaciones en un contexto de cambio como que está generando. VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero en la realidad, por la pandemia, cada vez esto es más acelerado. Espero que les haya servido, les mando un abrazo grande y no sé, si tienen alguna pregunta, los escucho. Y perdón, Horacio, una pauta a lo que vos dijiste. Acá tenemos a estudiantes de ingeniería, de informática y creo que de salud también, no sé si también de gestión. También el aporte de la sociología les sirve para todo tipo de organizaciones, no solamente para quienes seamos futuros y futuras licenciados en administración pública. Para todas las organizaciones, en cada organización que trabaje, la idea es que la sociología le aporte una mirada crítica. Por ejemplo, yo doy en enfermería, doy psicología social, y estamos trabajando. Una cosa es trabajar en un hospital privado, el sueño del licenciado, de comillas. Otra cosa es trabajar en un hospital público, pero a veces tenés que trabajar en las salitas. Y a veces tenés que trabajar en otros lugares si decidís. Y trabajar en enfermería no significa trabajar en la enfermedad, sino biopsicosocial. Trabajás en potenciar la prevención, la promoción, y entonces tenés que hacer un laburo comunitario y trabajar en las redes sociales y escuchar a la gente y ver lo incierto. Y la respuesta no es ir, no sos enfermero únicamente porque tomás la presión y sos el segundo del médico, sino porque genera red de interacción en el territorio. Y en la medida que la gente se apropia de su salud, en la comunidad, empieza a pensar las problemáticas, uno trabaja de otra forma. Bueno, eso es trabajar en el contexto actual. ¿Dónde? No en el hospital, sino en la salita. Porque no es lo mismo un barrio, qué sé yo, de Mariano Acosta que un barrio de, no sé, Cuartel Quinto. Tiene otras características, otros valores, otra idiosincrasia, otros líderes, otros problemas. Bueno, escuchar, trabajar, aprender y desaprender, porque yo voy a la salita y aprendo. ¿Qué? Aprendo cómo es el barrio. Si yo no aprendo cómo es el barrio, no puedo trabajar. ¿Se acuerdan el primer video que pasábamos sobre esa gente que no escuchaba lo que le pasaba a la gente en tal territorio? Lo mismo, para nosotros 2x2 es 4, para el estudiante de ingeniería química, es 4, para el estudiante de ingeniería es 2x2 4, y para mí a veces 5 y a veces 3. Y bueno, y hablamos de algo, yo tengo 2 hijos que estudian exactas, cosas exactas, y bueno, hay cuestiones que tienen que ver con lo exacto, pero lo exacto también entró en contradicción, porque existen los puntos negros no, existen los agujeros negros, existe la incertidumbre, existe la teoría del caos. Antes era todo certeza, todo equilibrado, y ahora no. Hay una discusión sobre el tiempo, sobre el espacio, y bueno, también la incertidumbre, porque la teoría de Pergolini te habla de esa cuestión. Así que sirve para todo. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Siguen con Matías, le mando un abrazo. Yo, Matías, me voy. Dale, ¿Está todo Gracias, bien? todo bien. ¿Alguien quiere alguna pregunta más?